Saludamos a la doctora Natalie Gallegos, es especialista en neurodesarrollo y aprendizaje infantil, y hoy vamos a hablar del famoso TDAH o trastorno por déficit de atención con hiperactividad, algo que está muy diagnosticado en los colegios, que no sé, ya será usted como especialista la que nos cuente. ¿Con qué ligereza? Con qué ligereza utilizamos el término, porque es que es hasta muy común, que uno se encuentra con las amigas, el hijo está ese día necesito y le dice, no será hiperactivo. Bienvenida, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y efectivamente, desafortunadamente le vamos dando nombre a los niños por los comportamientos y eso no es así. Entonces, si está en eso, es que es hiperactivo. Sí. Si se desconcentró, es que sufre de déficit de atención. Cuando realmente entonces los estigmatizamos, a partir de ahí inclusive empiezan a burlarse de ellos sin que realmente haya una base de qué es lo que pueda tener el niño. Entonces, ni las profes, ni los amigos, ni la mamá, ni la vecina, ni la suegra, ninguno de los anteriores hace el diagnóstico. ¿Quién lo hace? Muy bien, lo hace. Empezamos a identificar signos de alarma en el colegio, signos de alarma en la casa y ante la duda, el diagnóstico lo hace una neuropsicóloga por medio de una evaluación neuropsicológica. No es necesario hacer imágenes, no es necesario hacer electroencefalogramas, se hacen más para diagnósticos de descarte. Por ejemplo, yo tengo que estar seguro que mi hijo esté viendo y escuchando bien, porque si no escucha bien, probablemente las órdenes no las escucha y no las realiza. Hay crisis de epilepsia, como por ejemplo las ausencias, en donde el niño se queda perdido y eso pues una convulsión y los puede estar confundiendo con un déficit de atención. Entonces, hay exámenes extras que se hacen para diagnósticos diferenciales, pero para el diagnóstico de déficit de atención, una evaluación cuestionario de los padres al docente y la evaluación neuropsicológica al niño. ¿Cuándo se pueden ver estas señales en los niños? O sea, ¿a partir de qué edad? Yo me voy a ir, porque yo me acuerdo que Vicente muy pequeño tenía como unos movimientos que yo dije, ¿qué será? Y hacía como esto, y le hicieron todo un examen, le metieron de todo en la cabeza, el análisis del sueño, hicieron un montón de cosas, obviamente se descartó, pero entonces aquí va mi pregunta, uno como padre, uno sabe cuando el hijo tiene algo que uno dice, no es normal. Claro, entonces acá hay dos cosas. Uno, este trastorno, que es un trastorno neurobiológico, es súper genético. El 72% de los niños tienen o papá o mamá o un hermanito con déficit de atención. O los dos. O los dos. Ahí sí se moñona. Conozco un caso. Entonces, si vos como mamá, vos sabes que vos tenés déficit de atención o tu esposo, vos sabes que tu hijo tiene un 72% de posibilidades de tenerlo. O sea que ya ahí hay un signo de alarma inminente. El déficit de atención normalmente lo sospecho entre los 5 a los 6 años, mientras que la hiperactividad la puedo identificar desde los 3 a los 4 años. Ya puedo empezar a identificar cambios en el colegio, cambios que estén afectando el rendimiento escolar o social del niño. Esto se diagnostica antes de los 12 años, que afecte varios ambientes. Uno es luz de la calle, oscuridad de la casa. Entonces, es raro que el niño se porta muy mal en la casa y la profe dice, ay, aquí se porta súper bien, pero qué extraño, es el más juicioso. Así tiene que ser un niño. Cuando tú ves que eso es lo normal. Sí, Cuando le pasa a uno de adulto. Sí, sí, señora. uno se muestra bien afuera. Entonces, cuando tú ves que ya el comportamiento está afectando su vida social, su vida académica, es decir, estos otros entornos externos, ojo, eso es un signo de alarma. Doctora, cuando usted habla y hace esa radiografía, obviamente la parte emocional del niño se involucra mucho, porque en un salón, si él es el que se distrae, se dispersa, obviamente le va a llamar la atención, van a reconocer a los otros frente a, y la autoestima se va como apagando. Son niños que empiezan a tener como unas depresiones y una baja autoestima. ¿Cómo maneja eso las personas que lo están viviendo en estos momentos? Hay que entender que del 7 al 10% de la población infantil tiene déficit de atención. Tan Pues, alto. tan alto, o sea que es mucho más común de lo que nosotros pensamos. Lo que pasa es que digamos que va como en diferentes grados. Hay niños que su déficit de atención, si tienen muy buenos apoyos, puede pasar más desapercibido porque tiene buenos apoyos, pero cuando es acompañado de hiperactividad o de impulsividad, ahí es mucho más notorio. Entonces lo primero que hay que hacer es educar a los docentes. ¿Qué hacer cuando tenemos un niño diverso? Entendiendo que todos somos maravillosamente diferentes y eso es excelente. Pero cuando tenemos esta diversidad, ¿cómo la debemos acompañar? Que los padres también se enteren cómo ellos deben acompañar a sus hijos, porque generalmente en las terapias dejamos toda la responsabilidad al niño. Hijo, vos sos el que vas a terapia. No, la familia también para poder saber cómo O a la profesora o al Claro. acompañante, y los papás no se involucran. No se involucran, no, exacto. Esto no es solamente responsabilidad del colegio, es de todos los que estamos en el entorno del niño. Entonces el primer paso es educación, el segundo hacer diagnóstico y el tercero hacer las terapias. Un déficit de atención, una hiperactividad sin los acompañamientos, sin las terapias de estimulación cognitiva,
no hacemos nada. Hablemos del déficit de atención y también de la hiperactividad. Existen diferentes variables, nos estabas contando. Qué bueno explicar cuáles son estas variables que se encuentran dentro de estos dos enfermedades. Podemos encontrar niños solamente con déficit de atención, niños solamente con hiperactividad, que es más poco, es menos de un 10%, y el combinado con déficit de atención e hiperactividad, que lo encontramos combinado en un 60%. Y los niños que son retadores, esos que son como desafiantes retadores. Lo que pasa es que el déficit de atención son como las hormiguitas. Cuando uno ve una, atrás vienen 10. Es decir, viene acompañada de otras comorbilidades. Hasta el 70% de los niños con déficit de atención vienen acompañados de trastornos del aprendizaje, dislexia, disgrafia, discalculia, de oposicionista desafiante, de ansiedad, de depresión. Entonces, cuando una evaluación neuropsicológica, que es lo maravilloso, me da el diagnóstico, es un mapa del cerebro del niño, me da sus fortalezas, mira, aprende de manera más visual, más auditiva, pero me dice si tiene otras comorbilidades. Entonces, así yo puedo acompañar no solamente el déficit de atención, sino las comorbilidades que el niño tenga. Hay preocupaciones dentro de los colegios y es cómo voy a manejar un niño, bueno, si es el Diverso, me 10%, encantó la palabra. imagínense, 10%, un salón de 30 niños, mínimo va a haber 3 así, que valen como por 20, ¿cierto? ¿Qué es lo que debería hacer la educación con el tema de los niños diagnosticados? Ya la educación viene preparándose desde el 2017, esto está regulado, está la ley 1421 que nos dice que todos los niños caben en todos los colegios. Ojo, familias, no permitan que les digan, señora, su hijo no es para este colegio. No, todos los niños caben en todas las instituciones. Lo que hacemos es una cosa que se llama el plan de ajustes, que se hacen los ajustes razonables que el niño necesite para lograr su aprendizaje, y no solamente en el déficit de atención, en la dislexia, que es mucho más común de lo que pensamos, discalculia. Siempre acompañar al niño con los ajustes para que su aprendizaje sea el adecuado. Y que no tiene nada que ver con el nivel de coeficiente intelectual o de capacidades intelectuales que el niño tenga que tener. Es Eso va por simplemente otro una lado, forma ¿cierto? diferente de aprendizaje. Claro, los niños, entender que los niños con déficit de atención aprenden diferente, que la atención es un bien muy valioso y a todos se nos dispersa la atención. Vos te metes en el celular a buscar un dato concreto y espabilaste y dijiste, Dios mío, pasó 2 horas. ¿En qué momento fue eso? Entonces la atención es tan valiosa que no la roban. Ahora imagínate la de un niño. Entonces hay muchas estrategias para mejorar los niveles atencionales de los niños, no tener distractores en la mesa, cómo de ingresar la luz, cómo de ingresar la ventilación, cuáles son los horarios de estudio, organizar el cerebro de ese niño dándole un hábito y una norma. Eso es muy importante para el cerebro del niño con déficit de atención, y entender que los niños con déficit de atención o con trastornos del aprendizaje como la dislexia, que me encanta ese tema, son los niños que más se esfuerzan y son los que tienen los resultados más bajos. Sí, qué Entonces hay que entender eso. Hay que trabajarle la acompañarlos. frustración. Claro. ¿Qué pasa con el adulto que en la niñez no tuvo un tratamiento adecuado en el TDAH? Tienden a ser adultos impulsivos, tienden a ser adultos que no siguen la norma. Hay un estudio del 2017 en Estados Unidos en donde evaluaron los accidentes de tránsito, quién los cometían más, o sea, más las personas fumando, más las personas que encontraron una alta prevalencia de adultos con déficit de atención. Tienden a tener más impulsividad, y recuerden que la adolescencia, que es la época, puede ser más difícil de nuestra vida, tendemos a tomar decisiones basadas en los conceptos grupales y a veces de manera impulsiva, lo cual el déficit de atención aumenta el riesgo de algunas alteraciones en la adolescencia, como por ejemplo la drogadicción. Imagínese, doctora, y hay algo también que le preocupa mucho a los padres, cuando se hacen esos estudios neurológicos, cuando ya tienen un resultado y te dicen hay que medicarlo. O sea, realmente la familia entra en físico miedo. Ahora, Porque dice, y todos se ya de tienen ahí que no lo voy a medicar. sacar nunca y solo tiene que vivir con un medicamento. ¿Cómo lo ven ustedes? Y yo con eso completaría, todos se tienen que medicar. Muy bien, no todos se medican, pero hay que bajarle el estrés a la medicación. ¿Por qué? Porque el déficit de atención es polivalente, es decir, tiene componente genético importantísimo, pero nos hemos dado cuenta que hay unos neurotransmisores como la dopamina que no se captan adecuadamente. Y hace que el cerebro del niño, inclusive el crecimiento, pueda ser más lento, esas habilidades que va adquiriendo el cerebro. Entonces tú le pides a un cerebro de un chico de 12 años cosas para un chico de 12, pero él está en capacidad de hacer cosas para de un chico de 9. Entonces esto se ve por la dopamina. Estos medicamentos lo que hacen es que generan que la dopamina esté más tiempo circulando, pero no son adictivos, no aumentan el riesgo de adicciones, tienen vidas medias cortas, entonces bien manejados. No los emboban. No que los esa es emboban. otra. Tienen efectos secundarios, disminuyen el apetito, afectan el patrón del sueño, pueden producir diarrea, pero si está manejado por tu psiquiatra, por tu neuropsicólogo, y si está
estás en terapias, porque si no estás en terapias, esta plática se perdió. Si tienes todo este combo completo, puede ser muy efectivo. Por fortuna, hoy en día se habla del TDAH y podemos diagnosticar niños, pero ¿cuántos adultos hay hoy que no tienen ni idea que tienen TDAH? ¿Cómo identificar el TDAH precisamente en esos adultos que además hoy tienen hijos y ni idea que tienen TDAH? Claro que sí, sabes que la pareja generalmente es la que se da cuenta de eso, teniendo en cuenta que es mucho más prevalente en los hombres que en las mujeres, una relación 4-1. ¿Ah, sí? Por cada Por 4 fin hombres alguno, una mujer. Por fin lideran algo. Por fin lideran. Mujeres. Pero tan conveniente, justo esa. Sí. No, es que yo soy desatento. Sí, entonces uno ya que dice, ay, pobrecito Hasta que para tiene. eso Amor, tengo TDAH, Sí, tengo no. TDAH. Es que yo soy un adulto que no le trataba el TDAH, ya quedó uno listo, ¿qué puede decir? Pero para los adultos también hay evaluaciones neuropsicológicas adaptadas para ellos, para hacerles el diagnóstico y nunca es tarde, por uno mejorar no solamente sus niveles de atención, sino en su impulsividad y saber recibir órdenes. El adulto con TDAH se le dificulta recibir órdenes. Vamos a hablar de las terapias, en qué consisten estas terapias en las que has sido tan fuerte como, por ejemplo, tu opinión de que deben hacer siempre acompañado con terapias, se mediquen o no se mediquen. La terapia lo que hace, hay una cosa que se llama las funciones ejecutivas y es Me encanta. cómo funciona tu cerebro, atención, memoria, flexibilidad cognitiva, planeación, ejecución. Lo que hace la terapia es precisamente aborda cada una de las funciones ejecutivas y por medio de estrategias lo que hacen es que organizan el cerebro del niño para que lo pueda organizar. Cosas muy sencillas. Chicos, vamos a pintar un paisaje y los niños se quedan así. No saben planear. Entonces llega la mamá y le saca el lápiz y el papel. Hijo, hágale pues. No, y se queda así, no sabe ejecutar. Pasmado, porque no saben cada uno de los pasos que se debe realizar. Entonces en la terapia lo que se hace es, vamos a mejorar tiempos atencionales con estrategias para mejorarlos. Las estrategias generalmente son con actividades lúdicas que los motiven. Y así cada una de estas funciones ejecutivas se van realizando y los resultados son demorados, porque para ver resultados me pueden demorar hasta 6 meses, pero son supremamente efectivos. Pero es una formación de hábitos también, y no solamente es eso, sino también de una u otra forma es enseñarnos a nosotros como padres que a través de una crianza que sea respetuosa, responsable también, podemos entregarle herramientas a nuestros hijos para ayudarlos en este tipo de casos. Y que con el tiempo pueden llegar a ser adultos común y corriente, ¿o qué? Claro, son común y supremamente corriente. funcionales y uno aprende a manejar sus impulsos, así como a los 2 años los niños hacen pataletas y empiezan luego a reconocer sus emociones. Con una buena terapia empiezo a reconocer mis impulsos y a saberlos manejar. ¿Cómo te encontramos en Instagram? Estimulación Zurdos, me encuentran en Instagram, cualquier duda me escribe, nosotros acompañamos a los niños no solamente en el diagnóstico, sino en las terapias de estimulación cognitiva. Y otra cosa, el deficiente, El coeficiente. el TDAH más que sea zurdo, ¿eso lo agrava o qué? Lo que pasa es que los zurdos generalmente tienen dificultades en la espacialidad, en la misma lateralidad. Ser zurdo es una cosa muy difícil. Sí, eso escuché. Comer con un zurdo al lado, Sí, que familia casi esté todo es zurdo. codeando. Sin embargo, también hay estrategias para mejorar la espacialidad de los zurdos. Pero ese será otro tema del ese que es otro hablaremos con la tema. doctora Natalie, que hoy nos acompañó. Gracias. Ya regresamos, no se vayan a mover, comer todavía empanada. tenemos más temas con Mi hija ustedes. sufría hasta con el tema del puesto. Por fortuna ya es amplio, pero...